Bien, ahí empezamos a grabar. Empezamos a grabar, así que bienvenidos a esta nueva clase. Eh, Antes que nada, cuando ustedes reciben la nota, si se quiere, de la actividad que hicieron, lo más probable es que ustedes vean aprobado o no aprobado, ¿sí? Si ven aprobado, lo mismo entren, porque generalmente dentro de la actividad está la devolución, porque puede ser que esté aprobado, pero el profe haya hecho, ¿sí? Les haya puesto alguna devolución con respecto a su entrega, ¿sí? Está aprobada, pero mirá, fíjate tal cosa, ¿ok? Entonces, a medida que vayan recibiendo el aprobado de las tareas, lo mismo entran, ¿sí? Para chequear la devolución. Eso es más que nada lo que les quería comentar, ¿ok? Y cualquier duda que surja de esa devolución, consulta, ¿sí? Es muy, pero muy importante eso, que consulten. Estoy justamente en ese proceso, ¿sí? Esteban, de hacer todas las devoluciones. Ya hay una parte nada más que la ha recibido y en el transcurso del día van a recibir las devoluciones del primer trabajo y de todos, ¿sí? Los que vayan haciendo, ¿ok? Pero bueno, me interesa a mí ahora analizar el trabajo práctico 2, ¿sí? Que es el de la clase número. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a pausar. Vamos a pausar. Perfecto. Bueno, entonces, ahora, la tarea nos pide lo siguiente. El trabajo práctico número 2 dice, en un nuevo proyecto, crear una clase de nombre número con un atributo de tipo entero, un constructor que permita inicializar dicho atributo, los métodos getter y setters y los siguientes métodos adicionales. El método es par. Dice, este método retornará true si el valor guardado en el atributo de la clase número es par. Caso contrario, retornará false. Escala del, este es el método que los saca un poco de contexto, porque el escala del no trabaja con el número que tiene internamente la clase número, sino que recibe por parámetro un número cualquiera, un número entero cualquiera, y muestra la escala del número recibido. Por ejemplo, si vos al método escala del le pasás un 4, mostraría la escala del 4, desde el 0 hasta el 40. Le pasás un 7, mostraría la escala del 7, desde el 0 hasta el 70, ¿cierto? O sea, es el método que no trabaja, el único método que no trabaja con el atributo de la clase número, ¿sí? Por ahí eso es lo que los confundía. Después, el es positivo retornará true si el valor guardado en el atributo número es mayor o igual a 0, ¿sí? Caso contrario, retornará falso. Y es múltiplo de, este método recibe un valor como argumento y devuelve true si el valor guardado en el atributo es múltiplo del número recibido. Es decir, si yo guardé, cuando creé el número, ¿sí? Por ejemplo, le guardé el número 12, ¿sí? Y luego le paso, invoco el método, es múltiplo de, y le paso el 6, por ejemplo, va a retornar true si ese número es positivo, si ese número es múltiplo, ¿sí? A ver, entonces, habíamos quedado en el que es múltiplo de, por ejemplo, si la clase número tiene el objeto número, cuando lo instancio, le guardo, por ejemplo, un 12, y luego invoco el método es múltiplo de, y le paso un 3, va a devolver true, porque 12 es múltiplo de 3, ¿sí? Si le paso, por ejemplo, si tengo guardado en el objeto número 12, y le paso al es múltiplo 3, un 5, debería devolver falso, ¿no? Bien. Entonces, la clase número tiene un solo atributo, ¿sí? Un solo atributo, que es número, ¿sí? La clase número tiene un solo atributo. Pues sí, bueno, le agregué muchos atributos, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo, vamos, obviamente, que si vos modificas ahora esto acá, va a repercutir para abajo en los métodos que usan los otros atributos, ¿sí? Pero vamos a tratar de
de ir corrigiéndolos y de paso para darte cuenta de que por ahí no hacen falta los otros atributos. ¿Sí? Entonces, ¿qué modificarías ahí, Francisco, si dejas solamente el atributo número o valor número? O sea, si en vez de tener el valor de número, que es el que usé, utilizo el llamado Ese número. es el único que debería estar. Todos los demás no. Los demás atributos, no. El atributo entero que va a tener la clase número puede tener el nombre, cualquier nombre, ¿sí? Vos le pusiste valor número, ¿sí? Pero no necesitarías un atributo número escala, número múltiplo, ¿sí? Si supongamos que vos decís, no, yo los declaré acá porque son variables que yo voy a usar dentro de los métodos. Bueno, pero si solamente lo vas a usar dentro de un método, declararlas como locales al método en donde las usás, ¿sí? No hace falta que sean atributos. Dicho de otra manera, por ejemplo, yo pongo una variable como atributo si quiero que se comporte como global, si quiero que todos los métodos usen ese estado, ¿no? Pero si es algo que va a ser usado dentro de un método solo, por ahí es una variable local al método y no es atributo, ¿sí? Mira, hagamos una cosa. Borrale ahí los demás atributos y dejarles valor número solamente. De paso lo vamos corrigiendo, ¿sí? Por lo tanto, los únicos getter y setter que vas a tener exactamente es el de número. Perfecto, está ahí. Por lo tanto, tu constructor solamente va a inicializar valor número. Exactamente. Va a recibir por parámetro un número solo, el primero. Acá, Fran. Espera. O sea, estos números de escala, estos atributos se los sacamos. Entonces, no sería necesario que reciba esos otros datos por parámetro. Perfecto. Bien. Entonces, hasta acá, hasta ahí, hasta acá, ¿sí? Lo que hemos logrado es crear una clase número con un atributo y un constructor, ¿sí? Que cuando usted haga new, o sea, si yo pongo new de número, ¿sí? Solamente le voy a tener que pasar un solo número. Después modificamos el main, todo para eso. Volvete a donde está, volvete a la clase número, después modificamos todo. Bien, entonces, hasta acá logramos eso, crear una clase número que cuando la instanciemos, le pasemos como argumento, ¿sí? Un solo número entero, ¿ok? Entonces, si yo hago ahora un new número y le paso un 50, ese 50 es el que va a quedar guardado en la variable valor número, durante toda la vida de ese objeto, ¿no? Perfecto. El expositivo, ¿sí? Tiene que devolver true si quiere. Tiene que devolver true si el valor número es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, perfecto lo que hace acá. Si valor número es mayor a 0, eh, no es necesario que guardes lo que va a devolver la función, el método, en una variable. Directamente por decir, retornar true. ¿Sí? Eso, le sacás la asignación. Directamente decir, bueno, si es mayor a 0, devuelvo true. Si no, devuelvo falso. ¿Sí? Ahora, lo mismo te sucede en el span. ¿Sí? Si el número que tenés guardado, al dividirlo por 2, el resto es 0, retorno true porque es par. Y si no, retorno false porque es falso. No hace falta que usted guarde eso en una variable. ¿Sí? Y el es múltiplo de, ¿sí? Acá viene lo siguiente. Lo que nos está faltando acá, ¿sí? Es el número con el que querés comparar valor número. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vos decís, bueno, yo usaría acá valor múltiplo. En este caso, el método es múltiplo de, tendría que recibir desde afuera con qué número querés comparar a valor número. Entonces ahí podrías poner, sí, que la variable de parámetro es una variable entera y se llama número múltiplo, por ejemplo, para seguir usando la misma variable. Primero el tipo, de tipo int, número múltiplo, ¿sí? O sea que el método es múltiplo de, va a recibir un número entero, que puede ser múltiplo o no, ¿sí? ¿Estamos? No necesariamente el dato, el número que va a recibir por parámetro, el método, va a ser un número múltiplo de valor número, puede que no. ¿Cómo él deduce si un número es múltiplo de otro?
Y bueno, lo que hace es, si yo divido el número que tiene la clase número por el que recibo por parámetro, si el resto de la división es 0, significa que es una división exacta, que es divisible. ¿Sí? Entonces, si un número es divisible por otro, ¿sí? Significa que es múltiplo. ¿No? ¿Estamos? Perfecto. Bien, y lo mismo, ¿no? Si es divisible por el número que recibe por parámetro, es un múltiplo. Y si no, no lo es. Perfecto. El escala del, ¿sí? Lo que tiene que hacer es parecido al es múltiplo de. Recibir por parámetro el número de la escala. ¿Sí? El número de la escala lo va a recibir por parámetro. Exactamente. ¿Sí? Número de escala. Entonces, así como lo habías hecho vos recién, al comienzo, Francisco, viste que lo tenías como atributo a número de escala, Sí. te funcionaba, pero ¿cuál era la contra? Que siempre te iba a mostrar la misma escala, salvo que vos después le setearas otro número diferente, ¿sí? En el atributo número de escala. Pero la idea de cómo había que usar el método era, che, cada vez que llames al método de escala de, pasale de qué número querés de escala, ¿sí? Bien, y lo que él hace es lo siguiente. Genera una iteración, un for, ¿sí? De 0, desde 0 hasta 10, ¿sí? De 0 hasta 10. Y en cada iteración lo que va haciendo es multiplicar el contador ese por el número. Es decir, que si a número escala le pasan un 4, ¿sí? En la primera vuelta del for va a ser 4 por, y el contador vale 0. 4 por 0, 0. En la segunda vuelta del for, el contador se incrementa en 1, vale 1. 1 por 4, 4. Y así, en la segunda vuelta vale 2. 2 por 4, 8. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Alguien no está entendiendo el comportamiento de este bucle? No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Bien. Genial. Bueno, entonces, ahora, Tengo, desde... Sí, tengo una consulta antes que pasemos a la parte de program. Yo al sí. método escala de y es múltiplo de, eh, me olvidé que había dicho que es por parámetro, entonces lo puse para que el usuario entre, tipo ponga el número que quiere hacer y todo eso. Está Así que bien. bueno, lo voy a Mira, cambiar, pero claro, cuando dice es sí, parámetro Eva, significa que está entre los se paréntesis, lo ¿no? recibe por, exacta, como argumento, basta, ¿sí? ¿Estamos? Eva, mira, ¿es descabellada la idea tuya? No, no es descabellada, ¿sí? Pero, ¿qué diferencia hay a que lo reciba por parámetro a que el usuario lo ingrese? Pues sí, sí es lo mismo, ¿sí? Bueno, es lo mismo por como lo estamos probando ahora, pero podría suceder que a esta clase número que le está haciendo Francisco, ¿sí? La idea es usarlo en otro contexto, ¿sí? Es usarlo en una interfaz gráfica. Entonces podría suceder que tengamos una ventanita en donde el usuario va a ingresar el número a través de esa interfaz gráfica, va a haber un campo de texto, ¿sí? En donde el usuario va a poner un número y cuando haga clic en el botón escala de, ¿sí? Esa escala va a salir por consola, ¿sí? Entonces, en este caso, si si desde esta interfaz gráfica yo necesito usar el escala D, me sirve de esta manera, ¿sí? Que reciba por parámetro el número del que quiero mostrar. A lo que quiero llegar yo es que no siempre vamos a usar un método desde la consola, como lo estamos probando ahora, ¿sí? Literal, con texto, escribiendo sentencias, pasándole nosotros manualmente un dato, sino que esos datos pueden llegar a provenir de otro lado, ¿ok? Claro, ¿Estamos? claro. Gracias. Importante, eso, que entiendan ustedes cuando les dice recibe por parámetro. Cuando dice recibe por parámetro, quiere decir que entre los paréntesis de la definición del método va a haber una variable de un tipo determinado en donde va a quedar guardado el número. Cuando ustedes están programando el método escala de, ¿sí? Ustedes se abstraen del número que va a venir ahí, ¿sí? Vos decís, ¿qué número viene? Es cualquier número. Para cualquier número entero que venga, yo tengo que mostrar la escala, ¿sí? Ese es el miramiento que yo hago cuando creo el método. ¿Vamos? Ahora, una vez que tengo los métodos creados,
¿sí? Ahora, cuando vamos a program, lo vemos como usuarios de esos métodos, ¿sí? Entonces, el enunciado pedía que podamos crear un número inicializado con el 1459, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya al haber hecho esto en el constructor, ya el atributo interno que tiene valor número vale 1459. No hace falta volver a asignárselo, ¿sí? Ya cuando vos haces el new de número, se ejecutó el constructor de número. Fíjate que si volvés a la clase número, ¿ves? El constructor, acá está el constructor, ¿ves? El constructor recibe ese 1459 y se lo asigna, a ese 1459 se lo asigna a esta variable. Pero hay un error ahí. Hay un error en esta línea, miren. A ver si alguien se da cuenta cuál es el error. Vos le hacías después ese valor 1, la variable de referencia, punto, el valor número de nuevo, 1459, porque no te lo estaba tomando, ¿no es cierto? Sí. Falta this. Claro. Mira, ¿sabés cuál era el inconveniente? ¿Por qué no se estaba inicializando esta variable, Francisco? Porque la variable atributo y la variable parámetro del constructor tienen el mismo nombre, ¿sí? Entonces, cuando vos le decís acá, a valor número, le asigno valor número, es como que no sabía qué hacer. Acá, aunque este valor número de acá está en mayúscula, ¿sí? O sea que se refiere a este método, ¿sí? A esta propiedad, y debería habérselo cambiado, ¿sí? Porque no me di cuenta que estabas escribiéndolo en mayúscula. Así en mayúscula debería habértelo tomado. Lo probamos. Si no, si vos te referís a este valor número en minúscula, ahí sí, como dicen tus compañeros, dis punto valor número en minúscula, para que se diferencie de este valor número minúscula que estás recibiendo por parámetro, ¿sí? Pero como usás la mayúscula, estás seteándolo a través de esta propiedad. A ver ahí si te lo está tomando. Entonces, lo vamos a probar ahora cuando hagamos funcionar. Por lo tanto, las otras dos líneas que siguen, ¿sí? Número escala, múltiplo de, en program, esos 7 y 3 que asignaste acá, estos ya no los tenés más, por eso te dando error. ¿Te acuerdas que le sacamos los parámetros? Los atributos, perdón. Y ahí a valor número, tampoco hace falta que se lo asignes, porque ya debería haberse quedado asignado con el constructor, ¿sí? Bien. El SPAR, ¿sí? Este método, el SPAR, el es positivo, el es múltiplo, ¿sí? A diferencia de la escala D, que es un error que vi en la mayoría de los chicos que hicieron el trabajo práctico 1. Si yo hago SPAR, ¿sí? Si invoco el método SPAR, fíjate lo que hace el método SPAR. El método SPAR, cuando vos lo llames, lo único que va a hacer es hacer esto, retornar true o false. No va a mostrar nada por pantalla, ¿sí? No hay un console, ¿sí? No va a mostrar nada por pantalla, porque son funciones, ¿sí? Por lo tanto, en program, eh, cuando usted lo invoque, ¿sí? Al SPAR, no va a mostrar nada ahí, ¿sí? Y vos decís, bueno, lo muestro así. Vos intentaste hacer algo así, por eso habías usado las variables. Podrías decir, invoco acá el método. Mira, podés hacer esto. En el es positivo, acá, en lugar de poner valor 1 punto positivo, pones valor 1 punto e invocar el método es positivo. Y vas a obtener el mismo resultado. Y como es un método, lleva paréntesis, ¿sí? Después del nombre, es positivo, ¿sí? Tiene parámetros, no recibe nada por parámetro, entonces van los paréntesis vacíos. El es positivo, no recibe nada por parámetro, ¿sí? El es par, tampoco. Ese sería el es par, no positivo. El es par, tampoco. Bien.
es múltiplo de, ahí llamás al método, es múltiplo de, y no sé, ahí tenés que, el múltiplo de está esperando un número, ¿sí? Fíjate cómo vos definiste el método es múltiplo de. El método es múltiplo de, vos lo definiste para que reciba ahora un entero, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, según el enunciado, queremos ver si es múltiplo de 3, ¿no? 3. Y entonces acá, ponele vos literalmente 3. Borrar el valor 1 y ponele 3. Ya que lo estás probando literalmente con el 3. Es más, podés sacar las llavecitas de esas, porque vas a poner literal el 3. No pongas, porque ya no tenés más variable. ¿Me entendés? El 3 es un número que se lo estás poniendo vos literalmente, ¿sí? Entonces, es un mensaje, ¿sí? Es 3, ponele vos. ¿Sí? Entonces te va a decir, es múltiplo de, y acá te va a decir sí o no de 3, ¿ok? Y el escala de él está perfecto que lo pongas así, porque no lo vas a poner a eso dentro de un right line, porque la escala de él no es una función. Fíjate en la clase número, que la escala de es void, ¿ves? No retorna nada, ¿sí? Y el mismo método está programado para mostrar. Entonces, lo único que espera que le pases por parámetros el número de que querés la escala, ¿ok? Entonces, en program, cuando usted use ese método, escala de él, ahí le tenés que pasar algo como argumento. El enunciado pide que sea múltiplo de 7, ¿era, no? 7, Sí. la escala de 7. ¿Estamos? Entonces, estas invocaciones que tenemos acá arriba, estas las vamos a sacar. Uy, perdón. Para que me anda mal el mouse. Ahí. Esto lo sacamos. Porque ya lo estás usando acá adentro. Bien. Ahora, si usted lo ejecuta esto, guarde los cambios, quiero que vean algo, ¿sí? Ahí está, ¿ves? El número 1459 ¿es positivo? True. ¿Es par? False. El número 1459 es múltiplo de 3, falso. La escala del 7 es, y acá les muestra la escala del 7, ¿sí? Ahora, a lo que quiero llegar es a esto. Fíjense que cuando muestra el resultado, este true o false, es el resultado de haber invocado una función, ¿sí? Entonces, por ahí, no todos los usuarios van a saber inferir que el true es verdad y el falso por ahí sí, pero el true van a quedar medios, ¿tá? Entonces, cuando ustedes invocan una función, ¿sí? Que devuelve, por ejemplo, un booleano, ustedes podrían usar un if del lado del program para evaluar lo que devuelve esa función. Que si devuelve true, muestre el número es positivo. Y si devuelve falso, el número es negativo, por ejemplo. ¿Sí? En el SPAR podrían también usar un if del lado del program, cuando usen el SPAR, para que si devuelve true, diga el número es par, y si devuelve falso, diga el número es impar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. A ver, ¿se animan a modificarlo? Del lado de program, no de número, de program, ¿cómo lo uso? A ver, ¿cómo harían la modificación, ¿sí? En el es positivo, por ejemplo, para que Te voy a diga si enviar es un positivo o preset que no. tengo acá. Eso, ahí evaluás la función, ¿no? Lo que devuelve el valor 1 es positivo. Ahí tendría aquí valor uno punto y la función para Exactamente. evaluar.
como es una función, como es un método el que está llamando, tiene que ir, no, los paréntesis. ¿Sí? Los paréntesis. Abrir y cerrar paréntesis. Claro. ¿Sí? Si el método no recibe nada por parámetro, van para paréntesis vacío. Si el método recibe algo por parámetro, pongo lo que tiene que recibir, ¿no? Entonces, aquí, está bien, puedo poner, si es igual a true, puedo ponerlo. Ahora, como el método en sí, ustedes saben que, a ver, antes que avances, ahí, Francisco, antes que avances, ustedes saben que lo que va entre paréntesis de la sentencia if es una expresión lógica, ¿no? Algo que devuelva un true o un false, ¿ok? Entonces, yo podría, ¿sí? Prescindir del igual true. Como ya en sí la función devuelve un booleano, ¿sí? La función devuelve un booleano, no haría falta que lo compare si es igual a true o igual a false. Directamente podría poner valor positivo y no compararlo con nada. ¿Sí? Como devuelve un booleano, ¿sí? Si ponen igual true, no está mal. Pero si no, directamente yo le digo, si es positivo, entonces, si es true eso, va a entrar adentro del if, y ahí puedo decir, el número es positivo. Ahí no lo compliqué tanto con los mensajitos. Ponele es positivo. Ya está. Está bien. Después ustedes se van con todos los detallitos. Ahí está, es positivo. ¿Qué número? Bueno, si quisiera ser exquisito con qué número, vos lo tenés al número en valor 1, en valor 1.num, ¿no? Punto valor número. Ajá. Entonces, bueno, el número es positivo. Y si no hay, bien. Y decir no es positivo, si no es positivo es que, False. Falso. no, pero si es positivo y que no sea positivo significa que es que el número, Es que es negativo. negativo. Está bien. Ahí podés poner no es positivo o es negativo, por ejemplo. ¿Sí? Podrías poner cualquier, o que no es positivo o es negativo. ¿Sí? Entonces, vos ahí has personalizado la salida, ¿sí? De lo que devuelva la función, el método función es positivo, ¿sí? Ahí lo has personalizado. Entonces, esta línea, esa donde vos llamás acá, la podés sacar tranquilamente. Bien. Algo que usted podría personalizar ahora también es lo del SPAR, ¿sí? De la misma manera, el SPAR y el desmúltiplo, que también son dos funciones que te devuelven booleanas. Eh, Perfecto. ¿Sí? Entonces acá, si es verdad, ¿tá? Entonces el número es par. ¿Está bien? Es el mismo número. ¿Está bien? Es el mismo número. Y si no, para no decir, claro, si no es par, es impar. Perfecto. Sí, señor. Y de la misma manera, podrías personalizar el es múltiplo de. Acordate que el es múltiplo de espera un número por parámetro. En este caso nos pedía el enunciado si era múltiplo de 3. ¿Sí? Por lo tanto, exactamente, podrías prescindir de esas otras salidas. Entonces, cuando ustedes llaman a una función, ¿sí? Ustedes pueden o mostrar directamente lo que devuelve esa función, o en este caso, como la función devuelve un booleano, personalizar desde donde la usan, evaluar. Bueno, si devuelve true, el mensaje sea algo más. ¿Sí? Si necesito mostrar algo en base a lo que produce la función, ¿no? Entonces ahora si usted ejecuta tiene lo mismo, nada más que más clara la salida para el usuario, ¿no?
1459 es positivo, 1459 es impar, 1459 no es múltiplo, bueno, podríamos haber puesto de 3, y la escala del 7 es tanto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien ahí. Y ahí, como al 3, no lo tenés, no se lo pusimos al objeto como atributo. Fíjate que si vos pones valor 1, punto, ¿sí? El objeto número no tiene con qué número querés averiguar si es múltiplo o no. ¿Sí? Se lo pusimos literalmente nosotros al 3. Sí. ¿Mm? Fíjate que cuando vos pones valor 1 punto, accedes a los atributos o a los métodos públicos del objeto. A las propiedades públicas o a los métodos. ¿Sí? Ahí podrías ponerle vos literalmente 3. Pero el 3 solo es. Por ahí no sé si es necesaria la llave, porque no vas a mostrar el estado de una variable, sino un 3 literal, forma parte del mensaje. Es decir, que si usted después a este programa quiere probar si es múltiplo de 9, por ejemplo, y bueno, tenés que modificar también bueno, así como modificas el parámetro. No es múltiplo de 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. A Profe, ver, sí, yo no, o sea, me pierdo un poco, pero en la parte de la clase, sí, o en sea, el número, sí, porque tiene, a ver, eh, por ejemplo, en cada método, ay, no sé cómo explicarlo. Bueno, por ejemplo, ahí eh, dice public número y entre paréntesis dice entero, valor número. Y abajo dice valor número igual a valor número. O sea, a mí se me hizo lío con digamos, con esos nombres. Y, por bien, ejemplo, en acá, el programa también tenía como distintos números. O sea, mira, como valor uno bueno, por valor número. Y a mí me tira como errores, o no sé cómo decirlo. bueno, mira, vamos a volver acá a la clase número. Acá. Primero, acá, esta partecita, donde estamos parados, haciendo foco, ese es el constructor. ¿Sí? ¿Qué significa que sea el constructor? Significa que, me doy cuenta que es el constructor porque este método tiene el mismo nombre de la clase, ¿ves? Número, número. El hecho, pero no te corras vos, Francisco, porque si no, vamos a arreglar todo. Para, voy a cambiar de color ahí porque me parece que esté. Bien, entonces, esta parte de acá es el constructor. Me doy cuenta que es el constructor porque tiene el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Esto que está entre paréntesis significa que el constructor va a recibir por parámetro un número. ¿Sí? Un número entero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo desde otro lado invoque el constructor de número, ¿y cómo invoco el constructor de una clase? Cuando haces new. Cuando hago new y pongo el nombre de la clase, ¿sí? En este caso número, estoy obligado a pasarle por parámetro un número entero, ¿sí? Para que esto funcione. Entonces, si yo hago esto, new número, y le paso por parámetro un número entero, ese número que le paso va a quedar en esa variable, valor número. ¿Sí? Ahora, yo quiero que el valor de esa variable quede en este atributo guardado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Y le asigno a valor número lo que recibe por parámetro. ¿Ok? Ahora, ¿pero por qué puso acá en mayúscula valor número y no en minúscula como lo tiene allá arriba? Lo puso en mayúscula porque acá tiene la propiedad valor número, ¿sí? Y al hacer esto, invoca de la propiedad el set, que básicamente lo que hace es a este número que recibió por parámetro, se le asigna value y de value pasa a la variable valor número. Mirá, quizás
en el constructor a ustedes les resulte más cómodo y más claro por ahora hacer esto. En lugar de asignarle lo que recibe por parámetro el constructor directamente a una variable, a una propiedad, asignárselo a la variable atributo, mira, a este valor número. Entonces acá, Francisco, ponele este valor número, este, en minúscula. ¿Sí? Y para que el compilador sepa que vos te estás refiriendo no a este valor número, te estás refiriendo a este de acá arriba, que es el de la clase, el del objeto, anteponele a este valor número, como te decían tus compañeros al comienzo, la palabra clave this. ¿Sí? ¿Está? Entonces, cuando ustedes crean un subalgoritmo, como es un método, por ejemplo, acá estábamos trabajando con un constructor, habíamos dicho que es un método especial, ¿no? Cuando estamos trabajando con un método, o subalgoritmo, como ustedes le quieran llamar, se identifican, primero, por un modificador de visibilidad. Generalmente son públicos, porque tengo intención de que se vean desde afuera. Segundo, si ese método va a retornar algo, va a devolver algo, es decir, se va a comportar como una función, como vieron en PCI, si se va a comportar como una función, tengo que poner el tipo de dato que va a devolver. ¿Sí? Si esa función va a devolver un entero, va a devolver un número, tengo que decir qué tipo de número, si es entero, si es un número real. Si esa función me va a devolver un booleano, aclaro. Si esa función me va a devolver una cadena de caracteres, aclaro. ¿Sí? Siempre va, después de public, el tipo de retorno. Y si no devuelve nada, es decir, es un método que va a hacer una tarea, pero no tiene un retornar. ¿Sí? No va a devolverme nada, es un void. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego viene el nombre. Entonces viene public, ¿sí? Generalmente es público. Fíjate que acá el es múltiplo de recibe un número por parámetro y tiene que devolverme si el número este que recibe, ¿sí? Si el número que tiene este objeto número es múltiplo de este que está recibiendo por parámetro el método. Entonces, como me tiene que devolver si es múltiplo o no, el tipo de retorno es un booleano. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Entonces, igual podría como explicar por qué ahí, o sea, en todos los anteriores, los bool, por ejemplo en Spark o escala del, no o sea, en los paréntesis no hay nada y en ese desmúltiplo sí. Eso bien. porque es, Entonces, bien. Decime qué dice en la tarea, cuál es la función del Spark. ¿Qué tiene que decirte el Spark? ¿Tenés ahí la tarea a mano, Ludmila? sí, sí, Sí. dice, este método Volvete vos al retornará, código, por favor. Perdón. Ludmila, dice, sí. este método retornará true si el valor guardado en el atributo es par. Caso contrario, retornará falso. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo tiene que devolver par? Cuando te den un número, ¿sí? Y vos digas, ese número que me dan es par, o cuando el número que está guardado en este objeto es par. El que está guardado, ¿no? Bien. Y el que está guardado en este objeto, ¿en dónde está guardado? ¿Dónde tendría que ver, Francisco, si tiene un número guardado? En la variable, número múltiplo. Estamos poniendo el foco acá, en el SPAR, ¿eh? Ah, En el SPAR. Tiene que devolver si el número guardado es par o no, ¿sí? En el objeto número. ¿En dónde tiene el objeto número guardado un número? en esta variable, valor número. En esa variable. ¿Y esa variable en dónde está? ¿Qué variable era? Una de tipo entero que definía al inicio. Sí, pero ¿qué tipo de variable es? Una variable atributo, ¿sí? ¿Estamos? Fíjate que si vamos para arriba, vamos hacia arriba, esta clase número tiene un atributo de tipo entero, ¿sí? Tiene un número atributo de tipo entero, ¿ok? Entonces, el método es par, me tiene que devolver me tiene que avisar si este número, que ya tiene el objeto número, es par o no. Por lo tanto,
si vamos al método SPAR, por lo tanto no tiene que recibir nada desde afuera, ¿sí? Porque el número del que tiene que averiguar si es par o no, ya lo tiene la clase número, ¿sí? Por eso no recibe nada por parámetro. ¿Estamos? Por eso es que usa para poder averiguar si es par o no esta variable, valor número. No la recibe por parámetro porque ya la tiene el objeto número. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, a ver, vamos al es múltiplo de. Al es múltiplo de. ¿Qué dice el enunciado Ludmila del es múltiplo de? Dice, este método recibirá un valor por parámetro y retornará true si el valor guardado en el atributo es múltiplo del valor recibido. Caso contrario, retornará false. Bien, entonces te está diciendo explícitamente, este método recibe un número, ¿sí? Y tiene que devolver true en el caso de que ese número, que el número guardado, que ya sabemos que está en la variable valor número, es múltiplo de ese número que recibe por parámetro. ¿Cómo puedo probar si un número es múltiplo de otro? Y bueno, una forma de probarlo es usando el módulo, es decir, el resto, dividiéndolo, si yo el número guardado, módulo, número múltiplo, eso me da 0, significa que ese número, que el valor número es divisible por el número que recibo por parámetro, por lo tanto es múltiplo. Ahora, ¿qué hace la operación módulo, que es este signo de porcentaje? La operación módulo divide dos valores y lo que guarda como resultado no es el cociente, es el resto de la división. ¿Sí? Ustedes tienen una división, por ejemplo. Espera que este mouse lo voy a revolear. Supongamos que ustedes tienen este número. No sé, 4 dividido 3. ¿Sí? Si quiero dividir 4 entre 3, ¿de cuánto está en el cociente? Dividendo, divisor, cociente. ¿Qué pongo en el cociente? 1. 1. Procedo. 1 por 3, 1. 3, perdón. 1 por 3, 3. ¿Cuánto falta para llegar al 4? 1. 1. O sea que hay un resto número. Perfecto. Bien. Entonces, sin ir a decimales, ¿cuál fue el resultado de la división? 1. El cociente, a ver. ¿Cuál es el cociente? 1. 1. ¿Y el resto? 1. 1. Este es el resto. Ahora, por el hecho de haber dividido 4 con 3, sin ir a decimales, ¿no es cierto? Y haberme quedado recto, ¿el 4 es divisible por 3? No. No, ¿sí? No es divisible, por lo tanto tampoco es múltiplo, ¿ok? Entonces, lo que hace la operación, a ver, vamos a tomar otro valor para que quede más claro. Supongamos que divido ahora 6, lo divido con 2. ¿De cuánto está el cociente? 3. 3. 3 por 2, 6. ¿Cuánto falta para llegar al 6? 0. Nada, ¿sí? Entonces, si yo hago esta operación, ¿sí? Pongo esta expresión, 6 barra 2, 6 barra 2, ¿sí? ¿Qué me va a dar como resultado? 3, ¿sí? El operador barra lo que hace es darme el resultado de la división. Ahora, si yo hago 6 módulo 2, ¿qué me va a dar como resultado? Nada. 0. Ah, no, nada, me va a dar 0, ¿sí? Entonces, cuando ustedes usan este operador módulo, lo que obtengo es el resto de la división, ¿sí? Lo que obtengo es el resto de la división, ¿ok? Entonces, eso es lo que está haciendo él acá. Él dice, el número que tengo guardado, si yo lo divido por el número que recibo por parámetro y el resto de la división es 0, ¿sí? Y el resto de la división, el residuo, el resto es 0, entonces devuelvo true. Significa que el número guardado es múltiplo de que me pasaron.
¿Sí? Ahora, si no, falso. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. Es leer, interpretar lo que leo, ¿sí? Puntualmente es interpretar, ¿ok? Tengan siempre en cuenta, cuando leo, que en el enunciado generalmente yo les voy diciendo, mira, el método recibe por parámetro tal cosa, ¿sí? Entonces, si dice recibe por parámetro, lo recibe por parámetro, ¿sí? Ahora, ahí, si yo no digo nada, por ahí es, que ustedes interpreten, ¿sí? Pero primero analicen qué es lo que está diciendo, ¿no? Identifiquen. Cuando dice, compare con el número guardado, ¿a qué se refiere con número guardado? ¿Qué es el número guardado? ¿Tienen una duda? Preguntan. ¿Sí? ¿Ok? Por eso es que yo en esta etapa, a diferencia de cuatrimestres de años anteriores, voy a hacer hincapié más que nada en los conceptos básicos de la programación orientada a objetos y en programar, ¿sí? En que manejen las estructuras básicas de programación. ¿Ok? Y no tengan vergüenza en preguntar. No tengan vergüenza. Pregunten una, dos, tres, las veces que sean necesarias, ¿sí? Hasta que se entienda el tema. Pero depende de ustedes, no dejen que esto crezca, ¿sí? No dejen la duda porque tienen vergüenza, porque dice yo, y que esto crezca, porque si no, después no lo trabajan más. ¿Ok? A mí no me molesta explicarlo 300 veces. No, no me molesta, porque entiendo que esto es totalmente abstracto y hasta que no se pongan a trabajarlo, hay cosas que no van a caer. Entonces, con respecto al trabajo práctico número 3, que tenían que modelar la clase perro, implementar la clase perros. Fíjense que acá Francisco está compartiendo, tiene la clase perro con sus 3 atributos, ¿sí? Que se me complica con acá para dibujar. Con sus 3 atributos, respetando el encapsulamiento, ¿no es cierto? Que están todos privados. Las propiedades get and set, el constructor que inicializa todos sus atributos, ¿sí? Y el único método adicional que tiene perro es el método mostrar información, ¿sí? El mostrar info. Que lo que hace ese método es solamente mostrar los datos de este perro, ¿no? Como este método no es una función, no devuelve nada, es void, ¿sí? Porque va a mostrar por pantalla nada más, no va a retornar nada. Y nada, lo que muestra es el nombre del perro, la raza, el peso y la edad, y le agregamos este write line vacío, digamos, para que después de que muestre los datos de la mascota, haga un salto de línea. ¿Se dieron cuenta ustedes que si yo necesito mostrar datos, uno debajo del otro, la sentencia write, mejor dicho, el método write line, ¿sí? Lo que hace es muestra, ¿sí? Y baja un renglón. ¿Ah? El método writeLine lo que hace es muestra, hace la salida y baja un renglón, como si pulsase en Enter. Si yo necesito que los datos se muestren uno al lado del otro, sin salto de línea, uso de console el método write, ¿sí? El método write lo que hace es muestra, pero el dato uno al lado del otro, sin el salto de línea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que writeLine equivale a hacer write con un salto de línea, con un carácter de escape /n, ¿sí? Si yo imprimo ese carácter de escape, así barra izquierda, n, equivale a pulsar Enter, a un salto de línea, ¿sí? ¿Estamos? Por dato adicional, si necesitan hacer un tabulado, el carácter de escape es /t, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que lo que él hace acá en el mostrar información es mostrar los datos de la mascota, los datos del perro y una línea en blanco, ¿sí? Y baja el cursor. ¿Por qué hicimos esto? Porque hicimos la prueba en program, o sea, desde el main,
hicimos la prueba de crear dos perros, ¿sí? Como tengo en mi proyecto la clase perro, puedo crear todas las instancias de perro que quiera, ¿sí? Todas las instancias que yo cree de perro van a tener la misma estructura, todas van a tener los mismos atributos, nombre, raza, peso, edad, ¿sí? Y cada instancia puede tener su propio estado en cada variable atributo, en su nombre, en su peso, en su edad. Acá en este caso él creó dos objetos de tipo perro, uno llamado perro1 y el otro perro2, ¿sí? Son dos instancias distintas y por ende lo que él hace es invocar de cada una de esas instancias el método mostrar info para ver la información del primer perro y ver la información del segundo perro, ¿sí? Como hace dos veces el mostrar info, fíjense cuando ejecuta lo que hace el writeLine con la línea en blanco. El writeLine que él puso con la línea en blanco en el método mostrar info logra esto, ¿no? Que salen los datos del primer perro, la línea en blanco y después vuelve a invocar el método mostrar info, entonces los datos del segundo perro y la línea en blanco, ¿no? Es nada más que eso. Había varias formas de solucionarlo el problema. Si yo muestro seguido los datos de dos mascotas diferentes, de dos perros diferentes, que salgan separadas, bueno, podría manejarlo desde el método mostrar info o desde el mismo program, agregando entre un mostrar info y otro un writeLine, ¿cierto? Eso lo podría haber hecho también de esa manera. Ahí cerraste la consola, se entiende, ¿no? Que yo podría haber hecho también acá, haber agregado entre estas dos líneas un writeLine, ahí, entonces logro que muestre los datos del primer perro, un salto de línea y muestre los datos del segundo perro, ¿sí? Podría haberlo hecho también desde ahí si hubiese querido. Perfecto. Bien. Bueno, muy bien, Francisco. Y ya que estás en el baile, vamos al enunciado del trabajo práctico 4. Con respecto al trabajo práctico 4, dice, en un nuevo proyecto, crear una clase de nombre utilitario con métodos estáticos. Esto yo me olvidé de aclararle a los chicos que entregaron primero, ¿sí? Eva y Gastón. Ya vamos a mencionar a qué se refiere con métodos estáticos. Esta clase no tiene atributos, ¿sí? Pero tiene tres métodos. Dibujar cuadrado. Este método de dibujar cuadrado va a recibir por parámetro, recibiría por parámetro un número entero, ¿sí? Este método dibujar cuadrado recibiría por parámetro un número entero, recibe ahí por parámetro un número entero, y dibujará un cuadrado de n elementos por lado, utilizando caracteres, asteriscos, perdón. Es decir, que si el dibujar cuadrado recibe por parámetro un 4, va a dibujar un cuadrado que tenga 4 asteriscos arriba, 4 asteriscos a la izquierda, a la derecha y 4 asteriscos abajo. ¿Sí? ¿Qué sentencias usarán dentro de dibujar cuadrado para que dibuje el cuadrado, por ejemplo? ¿Qué les parece a ustedes? A último momento, a mí se me ocurrió un for, pero bueno, no llegué tan lejos. Bien, exactamente. Usaría for, printline, ¿sí? Perdón, writeLine para imprimir, y voy jugando, ¿sí? Podría ser un for para que dibuje los asteriscos de arriba, otro for para que vaya dibujando los asteriscos del costado, y un tercer for podría ser para que dibuje los últimos asteriscos, ¿no? Del último renglón. Ese podría ser. Bien. Ahora, el otro método, el es mayor, ¿sí? Dice, este método recibe 3 números por parámetro. O sea que va a recibir por acá por parámetro, pero mouse, va a recibir por parámetro este método 3 números. En lugar de recibir un solo entero, va a recibir por parámetro 3 valores enteros, ¿sí? Y mostrará por consola cuál es el mayor de ellos. Es decir, no va a retornar nada, ¿sí? No va a ser una función, va a ser void. Entonces va a recibir 3 números y tiene que compararlos y mostrar cuál es el más grande. En caso de que sean iguales, ¿sí? Deberá informar que son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué sentencias utilizarán dentro de este método? ¿Qué les parece a ustedes?
ifs, ¿no? If, exactamente. If. Bien. Y en este caso, seguramente van a necesitar usar conectores lógicos, ¿no? Para poder decir, si el primer número es más grande que el segundo y al mismo tiempo es más grande que el tercero, ¿qué conector lógico usaré ahí? El i, que se El escribe I. así. Ampersand, exactamente. Ampersand, ampersand. Bien. Y el método, el día es, ese método dice, espera por parámetro, dice, se espera que este método reciba por parámetro un número entre 1 y 7. O sea, este método va a recibir un número entero. Yo no tengo forma de decirle ahí, che, es un número entre 1 y 7, pero un número, ¿sí? Y lo que tiene que hacer por dentro este método es, de acuerdo al número que recibe, mostrar el día de la semana, ¿sí? Pero no lo tiene que mostrar, tiene que retornarlo, ¿sí? Este lo tiene que retornar. En lugar de mostrarlo, lo tiene que retornar. Dice, si recibe un 1, va a retornar la cadena lunes. Si recibe un 2, martes. Si recibe un 3, miércoles, un 4, jueves, un 5, viernes, un 6, sábados y un 7, domingo. Y si recibe cualquier otro entero, que no sea un número entre 1 y 7, va a retornar, no existe ese día. La pregunta es, ¿qué estructura podré utilizar acá para resolver esto? Muchos ifs, ¿no? Serían. Bien, o Sé sea, que podría hay usar programando más avanzado. una estructura condicional usando if. O también que puedo usar switch, exactamente, Guillermo, Julián. ¿Mm? Exactamente. ¿Tá? También puedo usar un switch. ¿Ok? Pero no hemos visto un switch. Tranquilos, traten de resolverlo con un if y después vemos cómo lo resolvemos con un switch. ¿Mm? Lo analizamos en clase. ¿Ok? Ahora, una vez que tengan esos tres métodos, la idea es probarlos desde el main, ¿no? Dibujar un cuadrado con 5 elementos, mostrar el mayor de estos tres números, de 20, 75 y 40, que te diga cuál es el más grande, y que te diga cuál es el día de la semana, qué nombre tiene el día de la semana 5, ¿sí? Esa es la idea de probar. Ahora, la duda es, ¿cómo hago para decir que los métodos son estáticos? ¿Sí? Un elemento estático es un elemento, o sea, cuando hablo de atributos estáticos o de métodos estáticos, son elementos que no pertenecen a la instancia. ¿Qué significa? Que si yo tengo una clase con un método estático, significa que no hace falta que instancie un objeto de esa clase para poderlo usar. ¿Sí? Mira, ya que estás ahí, Francisco, andate a la clase que tenías abierta recién del proyecto, para no ir a otro proyecto nuevo, a la que tenías de perro. ¿Sí? Perfecto. Vio que perro tiene un método común y corriente, como los que veníamos trabajando hasta ahora, el método mostrar info. ¿Sí? Es un método común y corriente. Se dieron cuenta que para poder usar ese método, desde program, desde el main, para poder usar ese método, vamos a ir a program. Para poder usar ese método, ¿qué tuvieron que hacer primero? Crear una instancia de perro. Y a través de la instancia, ejecutar el método. O sea, tuvieron que hacer en algún momento un new de perro, ¿sí? Para poder usar el método mostrar info. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si perro tuviese un método estático? Vamos a poner en perro un método que sea void y se llame ladrar, por ejemplo. Déjale el mostrar info. Ah, también. Y se llame ladrar. Eso. Claro, lo vamos a poner con una L mayúscula porque es un método. Y lo que va a mostrar por consola es estoy ladrando, por ejemplo. O ponerle wow, qué sé yo. Algo que, no, para que veamos si funciona. Bien. Ahí está. Bien. Entonces, este método, así como está, también es un método común y corriente. Para poderlo usar, tengo que tener una instancia de perro. ¿Sí? Ahora, si yo al método le agrego después de
la palabra del modificador de acceso, ¿sí? Después del después de public, le pongo la palabra static, ¿sí? Le anexo el modificador static. Ya este método pasa a ser un método de la clase. Es decir, para poderlo usar, no necesito una instancia de Dart, ¿sí? Fíjate, vamos a program, ¿sí? Para poder usar ese método, no haría falta accederlo a través de o perro1 o perro2. Directamente, para usarlo, ¿sí? Puedo poner el nombre de la clase, puedes agregarlo al final de todo. Después de todo eso, agregar. Para usarlo directamente es el nombre de la clase, que es perro, punto, y el nombre del método, ¿sí? Ladrillo. Como es un método y no recibe nada por parámetro, exactamente, paréntesis así. Perfecto. Entonces, un método estático es un método que pertenece a la clase. Para poderlo utilizar, basta con que ponga el nombre de la clase, punto y el nombre del método. Y por otro lado, un método estático, desde adentro de un método estático, yo no puedo acceder a las variables de la clase, ¿sí? A las variables de atributo no puedo accederlas a menos que sean estáticas, ¿sí? Tienen sus limitaciones. Pero por lo pronto vamos a incorporar esto, de que un método estático es un método que tiene, cuando lo defino, tiene la palabra, el modificador static, es un método que pertenece a la clase, es decir, que para poderlo usar no hace falta que instancie objetos de esa clase, pero tiene sus limitaciones, ¿sí? Entonces, la semana que viene vamos a trabajar y vamos a hablar sobre lo estático, ¿sí? Atributos y métodos estáticos. Y vamos a chequear hasta dónde llegaron con este práctico, que debería estar completo ya para el lunes que viene. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Para poder resolver estos ejercicios, el trabajo práctico número 4, pueden seguir trabajando en equipo como estaban trabajando ahora. Pueden reunir fuera de clase y van a avanzar con el compañero o compañera que les tocó o buscar a otro compañero, pero traten de avanzar, ¿sí? No se me queden. ¿Ok?